Bienvenidos sean al Bropian Show. Yo soy su servidor, el señor Rod Camberos, y mi compañero El profe. Les damos la más cordial. ¿Qué pasó? Al Bropian. Quiero innovar. Okay. Les damos la más cordial bienvenida a el episodio número 26. Más huevos que antes. Estoy a punto de repetir por eso. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos darles todas las gracias por estar siempre presentes a nuestras familias, nuestros queridos amigos. Muchas gracias. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en facebook.com/Bropien, en Spreaker.com, y ahí le dan hashtag Bropien. También estamos en nuestro canal de YouTube. Ahí en YouTube búsquenos Bropien Show, The Bropien Show, o simplemente Bropien. Ahí estamos, ahí están todos los episodios ya para que ustedes los pongan escuchen. Bropien, no pongan simplemente Bropien, por favor. Sí. ¿Qué? No pongan simplemente, pongan Bropien. Y el usuario de Twitter de mi compañero Ángel, @AngelBrofi1. También tengo Instagram y es Ángel-Brofi. Ángel-Brofi en Instagram o en la cuenta de Twitter de un servidor @RodCamberos. El día de hoy, pues que primero queremos mandar muchos saludos. Gracias por acompañarnos, a mis papás. Gracias por ser los bropienianos número 1. A mi esposa, te amo, mi amor. Gracias por estar siempre presente y por apoyarme constantemente. Igual a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hermanos, a mis 8 hermanos que no están aquí. Ya no están con nosotros. Ay. Ya me agüita, güey. No, puto. Están en Estados Unidos. Fuck you. Pero de todas maneras están en un mejor lugar. Todo depende de quién gane la presidencia, puto. Ya sé, güey. Todavía no está claro, cabrón. Bien desgraciados. Queremos hacer un anuncio. Estamos muy emocionados porque el Bropien Show está creciendo. Estamos expandiendo. Pronto vamos a modificar algunas cosas en la estructura del programa. Y al culo de Rodrigo ya le cabe un carro. Nada, es cierto. ¿Qué dijiste? Al culo de Rodrigo le cabe un carro. Sí. Te viste como Marco Regil, güey. Bueno, ¿Marco Regil? Marco Regil. Ok. Está bien. Sí, se llama Marco y también se pide Regil, sí. Sí, de hecho. Saludos para él también. Saludos, de hecho sí. Ok, vamos a tener muy pronto. Vamos a tener. Hablando de Marco Antonio Regil, ¿sabes que él empezó como estamos empezando nosotros? ¿Con un podcast? Bueno, en esa época no existía el podcast, entonces hacía locución en su casa para sus familiares. ¡Oh, wow! ¿De veras? Sí, cuando tenía como 13, 12 años. ¡Órale! O sea, hizo como que su cabina dentro de su casa. ¿Neta? Y se sentaba su familia alrededor de él. Y se escondía detrás de la cabina. Sí. ¿A poco? ¿Es en serio? Ay, la mamada, ¿no? Ay, tú, el otro idiota. La mamada. No, pero qué buena onda, de veras, no sabes. Sí. Cierto. Él empezó a ser, como que su meta era ser locutor y ya después evolucionó a todo lo que es ahorita, ¿no? Y por lo que lo conocemos. Como Pikachu. Pikachu nunca evoluciona. ¿No? El Pikachu de Ash nunca evoluciona. Ash Ketchum. ¿Ash Kachumi? Ketchum. ¿Ash Ketchum? Ajá. Es el apellido del personaje. ¿Oh, de veras? Sí, güey. Órale. Ash Ketchum. Yo pensé... En tu cara de... Es que ya lo entendí, güey. Sí, yo también. Después de 30 años. Yo no sabía qué es ese apellido. Sí, me costó 5 segundos entenderle, güey. Bueno. Estamos a punto de agregar también a nuestra página de Facebook y a nuestra página de YouTube. Estamos a muy poco tiempo de empezar a agregar contenido original, y aparte de que va a haber un tercer miembro en el Bropien Show que se va a integrar. Ya esperamos que de manera permanente estamos en las pláticas, en el diálogo. Si quieren ahí como que involucrarse y todo. ¿Ya hemos dado el nombre de esta persona o todavía no? No, bueno, todavía es una sorpresa y es una persona que ha estado en el Bropien Show antes. Así que, por favor, vamos a poner los nombres y adivinen quién es. Sí. Y el que adivine, le vamos a pagar nada. Le vamos a decir, bien hecho.
Bien por ti. No, les vamos a regalar una taza, para que vean que no somos gachos. Una taza que dice fuck you. No, have a good day. Oye, yo creo que más de uno sí concursa por eso. Si a mí me dirían eso, yo diría, si yo quiero una. Estaría muy cool. Estaría bien cagado. Anyways, bueno, Ángel, ¿qué tema traes para nosotros el día de hoy? Hoy traigo. Hoy traigo una mini biografía, de hecho. Órale. ¿De quién? De Howard Phillips Lovecraft. Ok, no sé quién es ese güey. H.P. Lovecraft. Ok, sigo sin saber. ¿En serio? Uh-huh. No mames, ¿en serio? Uh-huh. Oh my God. Y eso que eres el intelectual del grupo. Yo no sé todo, güey. Ay, según tú dices, yo sé todo. Y no, yo sé, jamás, y no sé nada. Yo jamás he dicho eso. Y si te he dicho, sí conté una vez por qué, sí ¿no? contaste por qué. Porque no te quieres ver como güey. Ya, cállate, pendejo. No, es que una vez un pinche alumno me preguntó algo y no supe y me hace... Me encabroné bien cabrón. Pero me la aplicó, güey, y me dejó pensando acá como 2 días. Bueno. Ya estás dejando saber el poder que tienen los alumnos ante ti, güey, no manches. No, ya no, lo vas madurando, ¿no? Y ya no te afecta después cada vez de un menos. año. No, güey, después de más tiempo. No, de veras. ¿En serio? Sí, son cosas que no... O sea, ese rollo me duró un par de días, ¿no? Ajá. Pero realmente madurar que las cosas no te afecten lo que te dicen tus alumnos, porque son bien desgraciados a veces, es lo maduras con los años. Y ya al rato ya te ¿No te has topado con un alumno hasta ahorita que te haga de veras así como quererlo azotar contra el mesabanco o renunciar a la carrera de... Renunciar a la carrera no, pero sí así como que me ha dado coraje, sí, su presencia me molesta, sí. Pero no voy a hacer nada al respecto, o sea, de todas maneras cuido una línea de respeto y no manches. No, pero digo... Nomás lo tienes amarrado. Todos los profesores... piensan y sienten. Si vieras las pláticas que hay en la sala de maestros, hay que hacer un episodio de eso. No podemos entrar a la Matrix, cabrón. Awesome. No podemos entrar. Yo tengo una idea. Pues, mi mujer es maestra, acuérdate. Entonces ya tengo una idea de. Pero ella sabe que es un código que no puede romper, güey. A mí me platica cosas, pero... Sí, ya sé, yo le platico cosas a mi esposa, pero no le andamos diciendo así a mis alumnos. Pues yo puedo decir, mira... nosotros todos no andamos diciendo... Tú, alumno, no tienes futuro y lo más seguro es que termines en porque no tienes futuro, ¿no? No andamos diciendo eso. Y no quise decir nada en contra de los... discúlpenme, los quiero mucho. Qué ojete, güey. Perdón. Te estás hundiendo más, güey. Ya sé, me sigues, güey. Ay, güey, eres como ese TIE Fighter en la película de Star Wars The Force Awakens que se hunde y explota, güey, abajo de la tierra. ¿Y qué? Ok, ¿tú qué traes de tema? Yo traigo la verdad detrás de el continente americano. Bueno, traigo un poquito de historia acerca del continente americano. También yo voy a hablar un poquito de historia acerca de qué es el continente americano, cosas que pasaron con América, cosas que no se platican. ¿Por qué se llama americano? Y demás, exacto. ¿También? Sí, me imagino. Ok. Toda una conspiración ahí, otra conspiración. Sí, que tiene que ver con el 11 de septiembre y que no te someta el sistema. Y el triángulo de las Bermudas, hagan. Ándale. Ándale. El triángulo de las Bermudas. Y Krispy Kreme Donuts. Nada que ver, ¿no? ¿Cómo se llama la cadena de Canadá de donuts? Sí, Tim Hortons. Tim Hortons. Simón. Tengo una amiga que de hecho acaba de regresar de Canadá. Dice que no hay McDonald's, no hay Burger Kings, no hay Cars Jr., que nomás hay puro Tim Hortons. Sí, una vez puse Google Street View en una calle X, güey, y cayó en un Tim Hortons, güey. No, mames. Fuera de cura. Es como los Oxxos aquí en México, ¿no? Cruzando la frontera con Estados Unidos, güey. No manches. Estaba así como que, ¿cómo se ve el cruce fronterizo allá, no? Y le puse, aquí se cruza luego, y le puse Tim Hortons. En Google Street View. Fíjate que eso me da curiosidad de saber. Por ejemplo, Tim Hortons es el nombre de una persona, ¿no? Y el restaurante se llama... Tim Horton, ¿no? Ajá. O sea, tiene el nombre de una persona, pero ¿quién chingados le pone a una tienda, güey? ¿Qué significa güey? ¿O quisieron poner abrazo, beso, beso, abrazo? Tim Horton era un jugador muy famoso de hockey. Y esos güeyes aman el hockey, güey. Ajá.
realmente es abrazo, beso, beso, abrazo, güey. Por eso es lo que dije. Sí. De ahí viene, güey. Ay, no. Sí, de veras. Nah, fuck that. De veras, güey. ¿En serio? De veras. ¿Neta? Claro que no. ¿Cómo crees, cabrón? Es que no lo dudo. Mira, he escuchado cosas más ridículas del marketing que... o Ya sea, sé. que no... Pero chingues. no tiene nada que ver. No sé, realmente. No sé, cabrón. Güey, o sea, güey. ¿De dónde es pinche? ¿De dónde? ¡Gol! ¿Qué idioma viene, güey, eso, güey? No sé, güey. A lo mejor es pinche lengua indígena desconocida, güey. O a lo mejor aventaron las letras, güey, las que caigan en la mesa. Las que iba a ser el nombre de la Sí, tienda. ¿no? fue la palabra ganadora en Scrabble del güey que fundó esa madre, ¿no? A lo mejor. O era muy bueno para jugar gato, güey. Ándale, a huevo. Ahí está, mira. No manches. Pero bueno, voy a hablar de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Su nombre es Howard Phillips. Howard Phillips Lovecraft. Es Nice. una persona, un autor. Sí, fíjate, yo no sé nada de él, entonces dímelo así como si no supiera nada de él. O sea, quieres que pretenda que no sabes nada de él. Ajá. Y en realidad no sabes nada de él. Ajá. Alright. Fair enough. Pero, muy bien. Fair enough. Justo suficiente. H.P. Lovecraft es un autor que ha inspirado la ciencia ficción y el horror, lo que es todo el siglo XX, o no, la mayor parte del siglo XX, y hasta ahorita todavía hay índices de su influencia en muchas obras de muchas personas. Por ejemplo, la persona que como que agarra más de su psyche de este autor, está Guillermo del Toro. Casi todos los monstruos que ves que hacen la película de Hellboy y Pacific Rim y todo ese rollo vienen de inspiraciones de monstruos que describe H.P. Lovecraft en sus novelas. ¿A poco? Sí. Órale. De hecho, hay un grupo que se llama The Lovecraft Circle. Ok. Donde fueron varios autores que eran amigos de Lovecraft. Y cuando falleció, que fue en 1937, estas personas agarraron todo su cuerpo de trabajo. Ok. Y los empezaron a publicar como libros de recopilaciones de historias cortas. Ok. Pero él llevaba casi 20 años escribiendo, pero él casi siempre escribía bajo pseudonombres. Seudónimos, ajá. Principalmente por la ideología que él tenía una ideología muy del siglo XIX y para atrás, de que la idea de un caballero, o en inglés gentleman, no podía en realidad hacer dinero, o no era bien visto hacer dinero de hobbies como la literatura. O sea, porque no era bien visto. ¿Cómo te veían? Te veían como que, así como que, o sea, no estás aportando nada especial al mundo, pues. Sí, o sea, para ellos era literatura nada más y era un hobby en realidad. Yeah. O sea, en esa época, música, arte, deportes, de esgrima, en realidad te daban prestigio como persona porque tenías esas habilidades, pero fuera de eso, si no sabías hacer nada más que eso, pues no te consideraban una persona relativamente útil. Y en un caballero no era bien visto. Entonces, esta persona, H.P. Lovecraft, como tenía eso muy arraigado, el vato casi nunca quiso vender su trabajo. Lo empezó a hacer fuera de necesidad. Estadounidense el vato, ¿no? Es estadounidense, nació en Providence, Rhode Island en 1890, el 20 de agosto. Y es el hijo único de Susan Phillips y de... ¿Cómo se llama? Wilfield Scott Lovecraft. Entonces, Baby Lovecraft. Cuando tenía 8 años, fallece su papá. Entonces fue criado en mayor parte por su mamá, sus tías y su abuelo. Su abuelo es el que le despertó más esa afición por la literatura, porque le contaba historias de terror, de fantasmas. Fue influenciado positivamente por ese... O sea, el abuelo lo alentaba a que hiciera eso, pues que le inspiraba su interés por la literatura.
Y como el abuelo tenía una biblioteca gigantesca, el cuate se escapaba en las noches, agarraba su velita y se iba y se empezó a leer casi todos los libros. Por ejemplo, Nights of Arabia fue uno de los libros que lo inspiró mucho. Edgar Allan Poe fue uno de sus autores que lo influenciaron más en el estilo gótico. Porque está el estilo gótico de Edgar Allan Poe, de literatura de Edgar Allan Poe. Ajá. Y está el estilo de H.P. Lovecraft, que es inspirado por el estilo de Poe, pero él lo hizo suyo, pues. ¿Cómo llamarías el estilo de H.P. Lovecraft? ¿También lo llamarías así como gótico? No. ¿O más fantástico? Más fantástico, pero es una fantasía oscura, pues. O sea, no es una... Pues sí, como tipo Hellboy, ¿no? Un poquito como juego, porque Hellboy agarra muchos elementos de sus novelas. O sea, en realidad son inspiraciones de novelas. De hecho, él creó un pueblo, según situado en el área de Massachusetts, llamado Arkham. ¡Órale! Y el Arkham Asylum de Batman está inspirado en un asilo que sale en esa ciudad. H.P. Lovecraft. Fíjate que me suena el nombre, pero pues es porque yo pienso que hacen mucha referencia a él en todos estos lugares y en algún punto lo he de haber escuchado. No, o sea, hay un sinfín, pero literalmente un sinfín de historias que este cuate hizo, historias cortas de terror y de ciencia ficción. Sí, man. Lo curado de él era de que o sea, hasta ahorita no he tenido la oportunidad de leer una novela de él porque apenas me enteré de él. Pero lo acabas de descubrir. Sí, que ahorita ya me voy a meter. No, está bien, estás en muy buen tiempo. Me voy a meter en su mitología un poquito. Simón. Pero la mitología que lo hizo fuerte a él fue una que se llama el mitos de Cthulhu. Mitos de Cthulhu. Cthulhu, se pronuncia Cthulhu. Según, bueno, muchos, de hecho, hay un autor que trata de explicarle, uno de sus amigos le dice, es que ¿cómo se pronuncia? Hay muchos nombres que escribes que no sabemos cómo pronunciar, y el vato le hace es que están escritos para que una lengua humana no los pueda pronunciar. Forzosamente. Pero si dices Cthulhu, en realidad suena como si lo estuvieras tosiendo. O sea, la primera parte es como un Cthulhu. Ajá, así como que es como ese concepto lo escuché por primera vez en un episodio de Star Trek Next Generation, donde mencionaban, presentan a un tipo que nada más lo llamaban The Traveler. Okay, y estuvo súper interesante porque dice el tipo algo así como se presentan y le dice, you can call me The Traveler. Dice, my name is unpronounceable by humans. Y hablaba así como bien, todo el tiempo. Y y el tipo filosofaba acá como bien profundo y todo. Pero se me hizo bien interesante. Dijo, mi nombre es impronunciable por los seres humanos. Entonces, cuando me quedé pensando en eso, dije, o sea, se me hizo un concepto como muy loco de manejar. Sí. De que ya manejes algo que realmente no... El ser humano no tiene la capacidad de hacer. Y muchos otros autores lo manejan, como las músicas. No recuerdo qué autor fue, que describía cómo ángeles iban escribiendo música y le iban tocando a la vez. Ajá. Y cómo decía que era imposible que un ser humano pudiera escribir y tener sentido de ese tipo de música, pero que era demasiado bella también para describirse. Órale. Y esos conceptos así que se salen fuera de la capacidad humana se me hacen muy extremos. Y de hecho mucha de su mitología que él hace está basado en eso, pues de algo más grande que la propia vida, que la ¿no? Ajá. Porque él crea un mundo en donde está lleno de monstruos, pues, lleno de bestias que vienen de fantasía, de que vienen de otras dimensiones. Él nunca puso como que un toque religioso en sus novelas. Era como que más una mezcla de ciencia ficción con seres muy antiguos. Okay. Y lo que causa que él tenga este tipo de ideas es por el tipo de crianza que tuvo, porque su mamá fue, al parecer por todos los reportes, she was a bitch, güey. O sea, era una perra de primera con su hijo. O sea, aparte de que le decía que no vas a triunfar en nada, o sea, la vas a cagar, le decía que estaba feo físicamente. Okay. O sea que físicamente no era una persona atractiva, pero se lo decía a su cara, ¿no? Ese tipo de comentarios, a su cara. Sí, ese tipo de comentarios los he escuchado, fíjate, con mis alumnos, de sus papás, bien gacho. Está bien. Bien gacho. Bueno, continúa. Ajá. Y
Y entonces lo que pasa es de que esta persona, aparte de que crece con esa idea de su cabeza que no es suficientemente bueno para lograr algo, también su mamá lo hace antisocial. Porque pues... Ajá. No, ya que termines, si quieres. No, ¿qué pasó? Es que quería comentar algo, pero no te quería interrumpir. Fíjate que también observo eso hablando porque convivo con muchos jóvenes, ¿no? Sí. Y me doy cuenta que muchos de ellos que tienen, y lo hacen de manera inconsciente, digo, a todos nos afecta diferente cómo nos tratan. Pero he visto que muchos de ellos que los tratan mal los papás se hunden en una depresión, obviamente adolescente y todo, pero como el ave fénix salen de entre las cenizas y es un motivante para ser diferentes y para ser mejores. Y ves muchos casos de gente que triunfa de manera así como que muy evidente. Ajá, tienen éxito y todo porque tienen una motivación de borrar o eliminar ese sentimiento tan feo que tuvieron cuando estaban creciendo, como este señor. Es un claro ejemplo de que esa parte, es más, me atrevo a decir que si la mamá no lo hubiera tratado así, probablemente no hubiera sido quien fue. No, o sea, un motivante muy grande. Es muy cierto, pero al mismo tiempo no crees que como que su vida fue color de rosa. Nunca lo es. No. Nunca lo es. El cuate muere casi pobre, pues. O sea, cuando fallece, él muere con casi la cartera vacía, pues. Fíjate. O sea, ya después de que fallece es cuando su trabajo sale a la luz. Como tantos genios, como también pues fue lo que le pasó a Van Gogh. Ajá. Murió Así pobre. es. Yep. Mozart también. Ajá. Y era ese tipo de excentricismo, se puede decir. O sea, excentricismo. Eso. Thanks. Era así de excéntrico él también, pues, pero por lo mismo por las inseguridades que él tenía. ¿Excéntrico por qué? Estaba catalogado como xenofóbico. Ok. O sea, xenofobia es cuando le tienes miedo a puede ser a un cambio cultural o a un grupo de gente diferente a ti. Exactamente. La xenofobia con X es específicamente el miedo a lo desconocido. Sí. Sí, yo tengo un poquito de eso. Le tengo que siempre busco el cambio. Tu mente tan curiosa. Pero le tengo mucho miedo al cambio porque siempre trato de manejarme con que el cambio que sigue sea seguro, haz de cuenta. Pero es imposible. O sea, el cambio que haces no necesariamente va a ser algo bueno. Uno lo hace lo mejor que puede y suceden las cosas, ¿no? Pero sí yo sé lo que es eso. A lo mejor no al grado de este pobre hombre, ¿no? Pero sí conozco ese sentido. Y de hecho él describe mucho que sus obras que lo inspiraron, las primeras obras que hizo fueron basadas en sueños que él tenía de monstruos que llegaban por él o hasta que decían que venían de cierta dimensión y tenían un nombre. O sea, el vato tenía... ¿En sueños? Ajá, en sueños. Fíjate. Bien intenso, ¿no? Y esas historias... Y él hacía muchas como que historias que eran de investigación en sí. Eran como que una de sus historias, creo que precisamente situado en Arkham, de un cuate que fallece y el sobrino empieza a investigar por qué muere su tío y empieza a descubrir que estaba metido en un pedo bien grueso, ¿no? Bien hediondo. Ajá. Y era de hecho como que un culto que seguía a esta deidad que se llama Cthulhu. Ajá. Que es uno de sus deidades que él creó, porque también está otra que se llama Azathoth. Algo así se llama. Azathoth, ajá. Entonces, él crea este mundo poco a poco, pues. Y curiosamente, como que él nunca intentó que conectaran, pero es tan similar todo que pues en su mente es una sola historia en realidad, pues. Nomás contada de diferentes perspectivas y diferentes personajes. Sí. Y entonces, ya cuando llega a cierta edad en donde pues ya es relativamente un adulto, tiene una vida cómoda porque su abuelo es rico, su abuelo tiene fábricas y se hizo... Y fíjate, el dinero como no compra la felicidad, ¿no? Ajá, y el cuate él tenía una vida ahora sí que relativamente ociosa, donde estaba cómodo, no tenía que preocuparse por el dinero, se la pasaba escribiendo, a pesar de que nunca tuvo el intento de vender sus obras. Fíjate que una vez escuché a una persona, un conocido, que tenía una novia que el papá le dejó una herencia, que mencionó la palabra fideicomiso, pero no conozco exactamente ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Es un término económico, por favor, comenten. Pero dicen Edúquenlo. Que le dejó un fideicomiso
de 60,000 pesos al mes. O sea, murió el papá y ella automáticamente recibía 60,000 pesos al mes. Órale. ¿Ok? Entonces, mi camarada, y para esto ya tenía años que había muerto el señor. Sí. Y la chica ya era una mujer adulta, ¿no? En sus 20s, haz de cuenta. Ok. Y alguien comentó, wow, tiene mucho dinero. Y el vato dijo, pues sí es... Pero lo dijo así, fíjate, lo que es la mentalidad del vato me encantó. Porque dijo, es una cosa menos de lo que me tendría que preocupar. O sea, ve el dinero como algo, como no todo, pues. No es un todo, es como uno de los factores que conforman tu vida, pero no es lo más importante. Sí. Me encantó eso. Porque ya ves que nosotros, bueno, tanto Ángel como yo nos criamos en un mundo en el que no hay opulencia, o sea, trabajamos al día y salimos adelante, ¿no? O sea, somos trabajadores y nuestros papás es lo mismo. Por ¿no? ahorita. Claro, ahorita que despegue el Broken Show va a ser otro pedo y ya. Entonces, a veces pensamos que el dinero nos va a resolver las broncas y este vato decía, no, o sea, se me hizo bien interesante. Dijo, una cosa menos. Uh-huh. No lo veo como que un todo, ¿no? Y en gente muy rica, fíjate que el exceso de dinero lo ligan comúnmente con el suicidio adolescente. ¿De veras? Eso no... Hay una relación, un índice muy marcado donde el exceso de dinero sí trae muchas consecuencias, entre ellas el suicidio en jóvenes. Lo tienen todo, no les hace falta nada, entre comillas, más que la atención y el amor de sus padres. No, pues ahí eso siento que depende, porque yo no he escuchado casos. No, sí existe. Digo, a lo mejor no son muy sonados, pero sí hay un... Digo, porque la gente que es muy, muy rica no es mucha, ¿no? Pues no, es lo que le llaman el 1%. Así es. O 1%ers. Uh-huh. Yeah. Pero en esta época, pues el abuelo se podría considerar que era 1%er, pero él empezó a entrar en bancarrota porque hizo unos negocios que le salieron mal. Unos movimientos muy grandes. Legales, o sea, todo legal, pero simplemente no dio resultado, no dio fruto sus inversiones. Sí, man. Y empezó a irse a la quiebra. Entonces, ya es cuando Lovecraft empezó a pensar, chingados, ¿qué voy a hacer ahora, no? Sí. Y entonces el cuate empieza a trabajar poco a poco en la literatura o en escribir. Principalmente porque pues encontró un medio que eran de periodistas. Okay. Periodistas jóvenes, autores jóvenes que querían como que sacar su opinión y, o sea, era como que el YouTube de esa época. Sí, órale. De los 20, o sea, que eran... El WikiLeaks del tiempo. Sí, ¿no? Y hacían pues desde historias de noticias como historias de cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él se involucró a una capacidad mínima en donde nomás como que editaba texto de gente que metía las historias. Y poco a poco pues empezó a hacer entre comillas amigos y ya empezó a escribir sus ¿cómo se dice? Sus historias y uh-huh. Poco a poco encontró a gente amigos que leyeron sus historias y se les hicieron muy interesantes. Sí, aparte de que bien freakies, ¿no? Así, aparte de que están bien el vato expandió la imaginación, ¿no? Bien sí, el cuate le hace, oye, tienes que publicar esto, ¿no? Uno de sus amigos, y el cuate le hace, no, pues es que no quiero por lo de ser caballero, y etcétera. Todo un rollo, una ideología que traía muy ensartada, ¿no? Sí, man. Entonces lo que pasa es de que lo convencen a que empiece a publicar sus historias, pero bajo pseudonombres. Seudónimos, perdón. Y agarra y empieza a recibir un poco de dinero de eso, pues poco a poco. Ya después como que creo que en 1921, uh-huh. creo que es cuando fallece su mamá y ya se siente un poquito liberado y triste al mismo tiempo, o sea, como que... ¡Qué feo! Sí, o sea, es una mezcla ahí de emociones bien raras. Uh-huh. Y empieza a vivir con sus tías y muchos dicen que el vato seguía siendo una persona relativamente rara y que también para la época
pues en la época era más aceptable, pero tenía ideas muy racistas, pues, de mucha gente, especialmente porque vivía... Es que, pues, era como que aceptable en esa época, pues. O sea, los comentarios sociales que él hacía ante gente que no era de su raza, de su etnia. Que no fuera anglosajón principalmente, sí, se le hacía una... raza inferior. Ajá, más o menos. O sea, de que no debería de haber una mezcla de razas, por ejemplo, para él se le decía algo un big no, ¿no? Y fíjate, y entre más mezcla haya entre razas es mejor. Sí. Salimos más fuertes. Más genéticamente. También. Más chiludillos. Y la trágica historia de este compa es de que precisamente crea tanto trabajo y hace tantos trabajos y que nunca fue remunerado como otros artistas, sí, o otros novelistas o lo que tú quieras. Sí. Y creo que el cheque más grande que llegó a canjear por una de sus obras fueron como $500. Fíjate que en ese tiempo era una cantidad más o menos. Sí, creo que podías ¿No será también que... Creo que podías vivir como 6 meses bien a gusto. A lo mejor. ¿No será que también el tipo no quería... no se quiso comercializar. No tenía... Y aparte de que no tenía la necesidad, quizás por eso también dijo, que se quede ahí, no hay bronca. Y aparte hay muchos... ¿Cómo se dice? Y después de eso, después de que ya publican su trabajo, uh-huh, sus amigos... es cuando empieza a recibir ese choque cultural, en donde ya impactó ¿cómo se dice? A la cultura popular y empezó a haber un crecimiento en el interés por lo culto, por lo mental y todo ese rollo. Y de hecho voy a leer un párrafo. A ver. Bueno, un párrafo, una página de uno de sus cuentos que se llama Dagon. Ahora, quiero mencionar que Ángel físicamente trae el libro. Sí. No sé dónde lo sacó, de la cola, yo creo, porque no me daba cuenta que lo traía. De Cthulhu. Lo saqué de mi Cthulhu. Lo saqué de Cthulhu. Ok, empieza. Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche mi existencia tocará su fin. Sin un céntimo y agotada la provisión de droga, que es lo único que me hace soportar la vida. Damn it. Ya párale, güey. No podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la ventana de esta buhardilla a la miseria calle de abajo. Que mi adicción a la morfina... No mames, cabrón. Sí, espérate. Que mi adicción a la morfina no les lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas apresuradamente garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo olvidar o morir. O sea, he has to die or he has to forget. Una de las dos. ¿Cuál llega primero? Ok. Fue en una de Debo de olvidar morir. Ajá, debo o morir. Fue una de las zonas más abiertas y desoladas del Gran Pacífico, donde el buque del que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la Gran Guerra se hallaba en sus comienzos y las fuerzas oceánicas del Uno aún no habían llegado a su posterior decadencia. Así que nuestra nave fue presa, según los convenciones. Según las convenciones. Y su tripulación tratada con el respeto y consideración debida a prisioneros de guerra. De hecho, la disciplina de nuestros captores era tan relajada que 5 días más tarde logré huir en un botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo. Entonces, ahorita vengo, voy a ir a matar un perrito. Esa es una de sus historias cortas que se llama Dagon. Dagon. Sí, es como, voy allá afuera tengo un Dagon. Un Dagon de esos que se escupen fuego. Que escupen fuego. Un Dagon que escupe fuego. Y hace así, roar. ¿Cómo? Roar.
Ahorita vengo. Voy a matar a un perrito. Voy a matar a un perrito. Con mi dragón. Lo voy a calcinar. Que le respire el dragón al perrito y la cara así cenicita. Está bien deprimente esa chingadera, güey. Güey. No mames. Oficialmente el primer emo, cabrón. Ajá. De hecho. Ajá. Ay, güey. Entonces, pues ya para resumir como que la vida del H.P. Lovecraft, estoy muy interesado en saber de la mitología que creó porque dicen que está muy curada. Curiosamente, la manera que me enteré de él fue como tú sabes, soy aficionado también a los juegos de mesa. Y a los juegos de mesa no convencionales, o sea, no como Monopoly, nada de eso, o sea, más geekies. Sí, como Magic, The Gathering, Yu-Gi-Oh, Pokémon. ¿Cómo se llama esa chingadera, güey? Strip Twister. Strip Twister, güey. O sea, no chingaderas, güey. No, a huevo. No. Ahí te veo a ti jugando Strip Twister, güey. Qué sucio. Ay. Bueno, vamos a jugar con este güey. Qué sucio eres. Bueno, me enteré de H.P. Lovecraft porque hay una compañía de juegos de mesa que se llama Fantasy Flight. Okay. Esta compañía es como que super high-end gaming. O sea, están muy caros los juegos. Están relativamente caros. Para un juego de mesa cuestan de $60 a $90, depende del juego de mesa que vayas a comprar. Un arte muy preciosa que tienen cada juego, porque tienen diferentes juegos. De hecho, ellos tienen los derechos para hacer juegos de mesa de Star Wars. Entonces ahí también hay varias cosas muy curadas. Y tienen un juego que se llama Arkham, que está basado totalmente en el mundo de H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. Ajá. Órale, Arkham Asylum. Fíjate, no sabía que había su influencia. Qué loco. Sí, está muy curada. Entonces, altamente recomendable. No se maten cuando después de que lean un pinche libro. H.P. Lovecraft, para la gente que está psicológicamente estable. Gracias. Que tiene una autoestima fuerte. Sí. Que aman a los perritos. Que comen espinacas. Sí, y brócoli. Y brócoli, perdón. El tema que traigo para ustedes es hablar acerca de lo que es el continente americano. Ángel, esto está inspirado en algunos comentarios que hizo Ángel y en algunas cosas que he escuchado a lo largo de la vida, donde tú comentaste en algún punto del debate en el que te aventaste una vez en YouTube acerca de cómo te decían pendejo por llamar a todo el continente América, ¿no? Y dicen, no, América es Estados Unidos. Pues no. De hecho, ¿sabes qué? Me arrepiento de no haber usado como argumento para callarle el hocico a ese idiota. ¿Qué? Ojalá tu mamá te hubiera abortado. Aparte. Ojalá hubieran usado condón. Aparte, bueno, para empezar, me hubiera gustado decirle que los 5 aros de las Olimpiadas son los 5 aros por 5 continentes. Pues sí, exactamente. Y después que te hubiera abortado tu madre. Para que nunca te hubieras enterado. Pendejo. Sí, de hecho es parte de lo que voy a mencionar. O sea, al final de cuentas, la palabra América, si hablas inglés, es Estados Unidos, como comentaste, ¿no? Si hablas prácticamente, si hablas español y si hablas francés, sobre todo, América es todo el continente, desde la Patagonia hasta el norte de Groenlandia, ¿no? Todos. Sí. Si hablas, y hay otros como el holandés y el alemán, que es las dos. O sea, América es Estados Unidos y América también es el continente americano, todo completito, ¿no? Yeah. Lo que manejan los estadounidenses como lo manejan como las Américas, no como América, que también mencionaste. A todo, exactamente. Lo llaman Norteamérica y Sudamérica nada más. ¿Ok? Y lo llaman las Américas. Sí. ¿Ok? Entonces, pero por ejemplo, los franceses van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahí están los 6 pinches continentes, incluyendo América, Europa, Asia, Oceanía, África y
Antártida. La Antártida, exactamente. Y aquí es donde mencionaba la parte de que son 5 continentes quitando la Antártida nada más, ¿no? Ajá. Europa es el azul, África es el negro, América es el rojo, Asia es el amarillo y Australia es el verde. Yeah. Hablando no sé de qué era por los Simpsons. Y esto pues obviamente que desata una pinche controversia bien loca, ¿no? Porque todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo cree que es un pendejo el que cree lo distinto. Lo contrario, ¿no? Ok, pero también hay otra mala concepción, ¿no? De que, por ejemplo, descubrieron América y dice, no, feliz día de Cristóbal Colón. Ajá. No, América ya estaba ahí, güey. Pero Cristóbal Colón no fue el descubridor. No, él llegó a las tierras primero, pero el que se dio cuenta, este es otro continente, fue Américo Vespucio. Ok, muy bien. Si quieres te doy el tema para que tú lo sigas platicando. Ahorita me está volteando a ver con una mirada. No, está bien. Eso es una parte mínima. Que me está aprendiendo. Y ya se puso más nervioso. Me estoy excitando. Ahí viene Carpita. ¿Qué? Carpita. No. Los primeros habitantes, nosotros los que somos americanos como del tú te gusta americano, hacerme emputar, a mí me gusta asquearte, güey. Ya sé, güey. Este cabrón, a ver, paréntesis. Ay, paréntesis. Saquen chingado. los guantes, sáquenlo. Este cabrón blancos. Se sienta, o sea, estoy en el baño, ¿no? Haciendo lo que sea. Y este cabrón abre la puerta para seguir platicando conmigo, pone una silla y me voltea a ver fijamente. Mientras caga. Sí. Lo volteo a ver y nomás me sonríe. O sea, si lo vieran en la noche, la neta sí se pegan un pequeño zurradito para adentro. Porque te mira con unos pinches ojos de perversión. Que no. Y el problema es que Ángel, para calmarte, llega y se te acerca y empieza a poner tus manos en tu espalda como para darte masaje. Y empiezas a sentir una incomodidad tan maravillosa porque no puedes... le pides que siga al cabrón. Tiene un pinche don el güey para dar masajes. Pero bueno, ya me salí del tema. América. Los que somos americanos. Sonó más como halagos, güey, que como reclamos. No supe que se perdió la traducción en el camino, güey. Sí, güey. Te perdiste totalmente. Bien, cabrón. Por eso ya le quise cambiar de tema. Sí. Olvídalo. Sus manos sedosas ante mi espalda. No puedes evitar preguntarle. Me ponen aguadito. ¿Qué crema usas? Pura grasa corporal. Los que somos americanos de que somos nacidos en el continente americano, somos descendientes de Asia. No es cierto, pendejo. Yo no tengo nada que ver con eso, güey. No, sí. No, sí. Te voy a decir por qué. Qué pinche humilde te lo sonaste, güey. No, espérame, sí. Sí. Si todos habláramos así, fuera un mundo mejor, la verdad. No, sí, de verdad. Nada alterado, güey. Nada emputada, güey. No, mira, hay que sacar la pinche gráfica, güey. Sí. Los mapas, güey. Los puntos de referencia acá, güey. Sí. Por dónde pasan los vientos. Vete a la monda, pendejo. No, mira. No, mira, pendejo tú, pero mira. Bien calmado, güey. No. Y ya. Llegaron, ya lo mencioné en algún punto. Durante la época glacial, Siberia y Alaska se conectaron y llegaron los asiáticos tras su alimento, que era el mamut. Llegaron a América y poblaron América hace más de 10,000 años, que hace un chingo de tiempo más. ¿Okay? Y lo cual significa que durante aproximadamente 10,000 años... ¿Cuántos crees que cuando dijiste 10,000 años alguien dijo así que pendejo, apenas llegamos 2,000? No me voy a meter en ese tema, güey. Porque no quiero que nos odien. Qué idiota estás, ¿no? No quiero que nos odien. 2016 años para empezar. Pendejo. Le voy a tomar una selfie a esa pendejez. Para acordarme de tu pendejez para siempre. Fíjate, o sea que durante 10,000 años existieron todos los afroeuroasiáticos y los americanos, y nadie sabía de la existencia uno del otro. Cool. Qué mamón, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando se volvió a derretir lo que es el estrecho de Bering, pues ya no se regresaron, ¿no?
Les dio hueva. Pero bueno. Y no sabía nada. Sí se puede congelar esa parte de carrera de perros. Fíjate. Sí. En esa zona. Anyways, entonces por más de 10,000 años todavía existían los dos. ¿Qué? ¿De qué? No, nada. Entonces, cuando tú ves mapas del mundo, fíjate, mapas del mundo entero. Sí. ¿Ok? Antes por allá en los 1400 decía mapa del mundo y aparecía África, Europa y Asia nada más. África, Europa y Asia. Sí, y era todo el mundo, ¿eh? Y no había ni Oceanía ni había América todavía. Y es cuando estaba plano el mundo también. Exacto. Y fíjate, Cristóbal Colón fue el primero en llegar. No es cierto. El primero en llegar, más o menos en el año 1000, fueron los escandinavos. Los pinches vikingos llegaron. Sí. Llegaron y empezaron a... Ah, ya que tienen... ¿Dónde fue? Por cerca de Canadá, un poquito más Sí, cerca llegaron de Canadá, por allá a New Brunswick. Ajá. Ok, primero pasaron por Groenlandia. Ok, después llegaron pues de hecho, a New Brunswick, a Canadá. Como que de la colonia que estuvo en Groenlandia es la que un grupo muy pequeño se aventuró a América, ¿no? ¿En Groenlandia? Sí. No que yo sepa. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, llegaron a Groenlandia y de Groenlandia un grupo selecto. Un grupo pequeño bajó hasta New Brunswick. Ajá. Sí, bueno, esa parte no sabía que era un grupo pequeño. O sea, yo sé que los pues vikingos fue llegaron a pequeño esa parte. porque evidentemente ellos no poblaron América, o sea... No, pero lo que dicen es que llegaron y se fueron. A lo mejor algún pelado se quedó por ahí. No, tenían cimientos, o sea, tenían... ¿Vikingos? Sí. ¡Órale! Sí, o sea, vi un documental en donde precisamente te presentan cimientos de arquitectura vikinga o escandinava, pues, que te quedan estos vatos los únicos que pudieron haberlo hecho un vikingo o un indio bien cabrón. ¿Sí me explico, güey? Y aquí hay pelos rubios que dejaron. Ajá. De hecho, una de las teorías, ves que nosotros tenemos a un dios que se llama, o sea, los mexicanos en su época de que tenían su panteón de dioses. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que era un dios güero que viajaba en una serpiente con nubes. Sí, lo de la serpiente sí sabía, pero no sabía que era güero. Sí, dicen que es güero. O sea, la descripción del dios es de que brilla como el sol. Ah, ok. O sea, y pues, o sea, entre comillas, pues güero, es una persona güera por las descripciones de su pelo. Brilla como el sol. Sí, o sea, su pelo es como fuego, etcétera, etcétera. O sea, estás describiendo un vikingo, güey. Básicamente. Entonces, muchos, bueno, es una teoría a lo mejor que se ha fomentado en el sentido de que a lo mejor un pinche barco vikingo llegó a México y se hizo como su dios, güey. ¿Sí me explico? Son vikingos, se hizo como su dios, porque si te pones a pensar en la descripción de cómo viaja este ente, pues los vikingos los barcos de los vikingos tenían como una cabeza de un dragón al frente, la mayoría. Y de ahí lo agarraron, fíjate, a lo mejor de ahí viene el hecho de que... Y las velas, las nubes. Las nubes, era de que la serpiente... es un símbolo de sabiduría, por ejemplo, ante las culturas mexicanas, indígenas. Pero no sabía esa parte de que brillaba como el sol, fíjate. Porque Quetzalcóatl significa serpiente hermosa. Fíjate qué loco. Y era uno de los dioses más grandes. Según era nuestro Zeus, básicamente. La imagen de Quetzalcóatl, según el códice borbónico, pues sí habla de la nube, de la serpiente, de la forma y todo, pero nunca he leído la parte de que era... de que brillaba como el sol, fíjate. Y si lo hubiera visto, probablemente no lo hubiera relacionado de esa manera. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate. Entonces, bueno, total, que cabrón, que Cristóbal Colón, dijeron, bueno, fue el primer güey que dijo que el mundo era redondo, que iba a llegar a la India por el otro lado. Tampoco es cierto. Uno de los primeros que lo propuso fue Pitágoras. Okay. Que fueron los primeros que propuso que el mundo era redondo. Era redondo, exactamente, que era una esfera así. Y entonces... Pero no digo nada por miedo a que lo mataran. Por miedo a que lo desaparecieran al vato, ¿no? Entonces, unos pensaban que era de cierto tamaño, otros pensaban que era de otro. Entonces, uno de los motivos por los que Cristóbal Colón no se fue por el lado o sea, no viajó hacia el norte, hacia el este para llegar a la India, fue porque había un chingo de pedos en ese tiempo con el Imperio Otomano, que estaba ahí en Turquía, y iba a haber pedos, iba a haber broncas y todo. Entonces el vato dijo, me voy por el otro lado y me ganso que llego a la India. Pinches pavos. Dijo, está bien pelada, ¿no? Doy la vuelta y le es como darle la vuelta a la cuadra. Que dijo, está bien pinche fácil.
¿Ok? Pero para empezar, si realmente no hubiera existido América, el vato nunca hubiera llegado, porque el diámetro de la Tierra es de 40,000 kilómetros. O sea, no mames, güey. No hubiera llegado ni a putazos, el cabrón. Hubiera llegado muerto, ¿no? Pinche cadáver. Como si sabes la historia. Esqueleto ahí, la historia de la. Creo que sí lo conté en algún punto, la historia del barco de ratas. Creo que no. Resulta ser que hay un barco, creo que es canadiense, ¿ok? Que allá también por la altura de New Brunswick, los güeyes, el pinche barco ya no sirve. Y para empezar, está infestado de ratas. Ok. Ok, entonces dijeron, ¿sabes qué? Ya no quiero el pinche barco. Y los canadienses lo soltaron, güey, a la mar. No mames. Entonces iba un barco que dicen, bueno, a estas alturas del partido las ratas ya se acabaron toda la comida del pinche barco y ya se están comiendo entre sí, son caníbales. Que ya se reprodujeron, entonces ya hay generaciones de caníbales. No mames. Ok, entonces, y el pinche barco estaba perdido en el mar, cabrón. Iba derechito, cabrón, a la Gran Bretaña. Entonces imagínate que el pinche barco llegue a la Gran Bretaña con ratas caníbales, güey. Y manejando bien a concha el barco, ¿no? Las sí, pinches ratas. Pinches ratas con inteligencia. Como tipo Ratatouille, güey. Ándale, huevo. Entonces, estaba la noticia del barco de las ratas, güey. No seas mamón. ¿Qué pedo? No, de verdad. ¿Y si llegó a Britania? Lo buscaron y ya no lo encontraron. O sea, ya creen que ya el pinche barco ya se hundió. El barco de las ratas, güey, en el mar. En lugar de comerse a sí mismo, se comieron el barco, ¿no, güey? A lo mejor, pues es que muchas cosas pudieron haber pasado, pero creen que ya el barco ya se hundió. Okay. Le hubieran puesto un pinche GPS, ¿no? Para que perdida supieran que a ver qué pedo. Pero soltaron unas barco, cámaras, güey. lo aventaron al mar. Chis putos, güey. Sí, como que yo creo que a ver quién no se lo encuentra. Como cuando el terremoto en Japón, ¿te acuerdas? Hace algunos años, un megaterremoto en 2009, creo. Sí, pues eso nadie se los aventó, dijo. Pero, más bien la madre naturaleza le chinguen su madre japoneses, güey. No. Pero en Fukushima, en esa zona, en la costa este de Japón, pues fue un basurero, se fue al mar. ¿Qué? Y decían que para 2015, esto lo leí en un National Geographic, ¿ok? Aquí, cabrón, a la costa de Los Ángeles, San Diego, Tijuana, toda esta zona, sí, iba a empezar a llegar basura. Iba a empezar a llegar muebles, iba a empezar a llegar ropa, botas, iba a empezar a llegar... Y todos los hobos ahí, güey, haciendo fila, güey. Bueno, los pocos ojos esperando que llegara un Nintendo, sí, ¿no, güey? Pero no, de veras. Y les llegaba un pinche videojuego de E.T., ¿no, güey? Y la última nota que estaba en el artículo de National Geographic era, por favor, sean respetuosos. Porque había la posibilidad que vinieran pedazos de gente adentro de la ropa. Ay, a la madre, güey. O sea, ropa con gente. Sí, de veras. Pero ya no supe, o sea, ya no escuché ninguna noticia. Se estimaba que más o menos para 2015 iba a empezar a llegar la basura aquí. No mames. Pero ya no supe. ¿Y no llegó o qué? Pues no he sabido nada y lo he buscado y no he encontrado nada de información al respecto. Pinches pescados pinches peces bien a gusto con sofás y televisiones, ¿no? En su sala. Sí, güey. Viendo Finding Dory. Contaminamos el mar de otra manera, ¿no? Porque ahora es pinche consumismo en el mar, güey. Sí, güey. Empezaron a hacer comercio y la madre. Stand-up comedy acá. Total, güey. Este cabrón sale por el océano Atlántico. Y el vato dice, me voy a ir ahorita. Y resulta ser, imagínate, cabrón, que no hubiera habido nada. Nunca hubiera llegado a la India. Y ahí van los güeyes. Oye, güey, se me hace que para acá no hay nada, ¿no? O sea, como que, güey, no creo. La pinche Santa María está viendo cansada, güey. Sí. Ya no está muy santa, que digamos. La niña ya es mujer, güey, y seguimos avanzando. La pinta ya es descolorida. Y Cristóbal Colón, no, güey, no, síguele, güey, ahorita llegamos. Y se hunden a la monda, ¿no? Total, que pues siguió y sí, el güey llega a las Bahamas, güey. Y dice, huevo, ya llegué. Puto. Ya llegué, pendejo. Pero pensó que las Bahamas era Japón. Pero él no hablaba español, ¿verdad? Él hablaba italiano. Yo supongo que hablaba español e italiano también. Ok. Digo, le entendieron, ¿no? Entonces, total. A lo mejor no, güey, ese fue el pedo, güey. Sigue el gato, para pupi, los güeyes, es para allá. Pero checa, güey, el vato llega a las Bahamas y el güey cree que es Japón, cabrón. Okay. Y dice, llegué a Japón, ¿no? Entonces el vato sigue poquito adelante y llega a Cuba y dice, chingón, ya llegué a China, güey. Bien cuatrapeado el vato. Ni madres, cabrón. Total que el güey
Dice, ok, llega y dice, ok, como que no hay muchos chinos en China, ¿no? Entonces, dijo, bueno, ok, pero el vato estaba terco que era, cuando cruzó y ya por fin tocó tierra firme dentro del continente, que fue más o menos a la altura del Salvador. Que estamos en India, mira, indios. El vato, por eso a los indígenas los llaman indios, güey. Porque sí. El vato estaba terco que era la India, güey. Qué mamón, ¿no? O sea, pero en realidad, pues los indios nativos no son de la India, güey. Lo cual significa que no es un término del todo correcto. Ya. Yeah. Pero lo más gacho, pues, es de que cuando llegó Cristóbal Colón, se murió llegó en 1492. El tipo se murió en 1506 y nunca se enteró que llegó a un lugar nuevo para ellos. El tipo nunca se enteró. Órale. Cristóbal Colón. ¿Ok? Pero después llegó Américo Vespucio. Ajá. Y el tipo fue de los primeros que ya le pusieron, como fue otro explorador, le pusieron el continente en honor a Américo Vespucio. Sí. ¿Ok? Pero lo gacho es que Américo Vespucio se murió y nunca se enteró que un continente llevaba su nombre. No manches. Imagínate, cabrón. Imagínate que descubran un nuevo planeta, se llame Brophy y tú nunca te enteres. Pues me voy a enterar en el otro. En otro. Ya viviendo en el planeta. Güey. No, pero de veras, o sea, él se murió y nunca supo. Pues en el más allá sí lo supo, güey. Fíjate, él era Américo. Y luego lo latinizaron y fue Americus. Oh, okay. Y después de eso, pues ya lo femeninizaron y lo hicieron América. Como hablando de la tierra americana, ¿no? Y y en un principio, como seguían pensando que era una tierra en honor a la India, lo llamaron las Indias Occidentales. Nah. Y en los primeros mapas, cuando hicieron el primer trazo de cartográfico, alcanzas a ver qué dice en los mapas viejos, en los primeros mapas que decía las Indias Occidentales. En lugar de Nueva España. O los West Indies. No, pues todavía, ¿no? O sea, todavía ese Nueva España. Todavía no estaba muy, muy desarrollado. Después, en planos cartográficos ya más desarrollados, ya se había desarrollado el mapa de todo lo que era el este, desde prácticamente todo el oeste de Canadá, en la parte sur de Canadá, todo el este quise decir el este, perdón, todo el este de Estados Unidos, todo Sudamérica y hasta parte de México, casi llegando, digamos que hasta Sinaloa, ¿no? Toda esa parte ya se mapeó en los primeros planos cartográficos y hubo algunos otros planos cartográficos que se veían desde otro punto de vista, otros que se veían desde arriba. Pues imagínate qué pinche talento tener para dibujar un mapa caminando la tierra, güey. O sea... Sí. O sea, se navegaban con las estrellas. Después nombraron a América como la India Nueva, India Nova en latín. Órale. Antes de ser nombrada América. Y empezaron a llamar lo que es Asia, Europa y África, lo llamaban literal el lugar donde la raza humana fue creada, donde se expandió y donde se multiplicó a lo largo de toda la faz de la tierra. ¡Qué bello! Eso era como lo llamaban, güey. O sea, fíjate, ahí aclamaban que ahí se originó, que gracias a ellos se expandió y que todo eso. O sea, ellos eran los chingones, ¿no? Y después de eso, pues llamaron la Nueva India, como te digo, América, y todo lo que es todo lo que es la parte de la Antártida, lo llamaban las partes del sur. Literalmente. Ok, ya empezaron a surgir. Yo también tengo partes en el sur, güey. No es nada especial. No, ya sé. Se ve en el episodio anterior. Anyways, y el antepasado, ¿no? Creo. Ajá. Y ya después empezaron a aparecer planos cartográficos más precisos, donde ya se veía prácticamente todo explorado, que fue a lo largo de los años y empezó a
a desarrollarse de manera más apropiada hasta que ya tenemos. Pero ¿quién financiaba todo eso, güey? ¿Te imaginas? O sea, ¿cuántos años de descubrimiento para un pinche continente? Pues gobiernos. No creo que haya sido un solo año en que mapearon todo el pinche lugar. Yo creo que fue un periodo de como casi 10 años, ¿no? Más. No, 10 años es poco. Yo creo que fue mucho más tiempo. Porque fueron muchos cartógrafos y muchos exploradores y todo que fueron desarrollando. Digo, la curiosidad científica siempre ha existido, ¿no? De alguna manera, desde que tenemos, yo creo que cierta inteligencia, desde que el ser humano evolucionó a cierto nivel. Acá fuego quema. ¡Ah! Acá, güey. Total. Tenemos Estados Unidos, ¿ok? Ajá. Y Estados Unidos de América y Estados Unidos pues también como que aparenta tomar posesión de todo el continente, ¿no? Todo es mío, por eso lo llamo América. Pero pues no es el caso, ¿no? Todo el mundo alega que se llama diferente dependiendo del lenguaje en el que aprendiste, obviamente. ¿Neta? Uh-huh. ¿Hoy en día? Sí, o sea, pues no te digo que no es que digan que es parte de o parte de, simplemente lo llaman diferente. Hoy en día tú te enfrentaste a esa situación. Okay. Es como lo llaman, ¿no? Entonces Estados Unidos llama América, pero Estados Unidos mexicanos es el nombre oficial de nuestro país. Así es. ¿Ok? Y pero también la parte de Estados Unidos oficial, en algún punto, muchos otros países también se llamaban Estados Unidos. Ya. Yeah. ¿Ok? Y eso te lo puedo platicar, por ejemplo. Estados Unidos de América. Estados Unidos mexicanos. Uh-huh. ¿Ok? Pero también hay más. ¿Ok? Por ejemplo, Estados Unidos... porque cabe mencionar que la palabra Estado significa como tal, es como decir, por ejemplo, un país. De hecho, la gente que habla de relaciones internacionales no dice el país tal o el país tal. Dicen, por ejemplo, el Estado mexicano, el Estado canadiense, el Estado venezolano, y se refieren al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos de América es en realidad la unión de muchos países. De Francia, de Holanda, de Inglaterra, de México, muchísimos países que formaron Estados Unidos. Estados Unidos mexicanos, fíjate, Estados Unidos de Bélgica, la República de los Estados Unidos de Brasil. Órale. Fíjate nada más, ¿ok? Los Estados Unidos de Colombia, los Estados Unidos de Indonesia, los Estados Unidos de Venezuela, ¿ok? Y entre otros, ¿no? Que han tenido el nombre de alguna manera u otra. Damn. Esa parte no lo sabías, ¿no? Damn, son. Damn, son, ¿ok? Y al final de cuentas, pues todo eso cambió. Total, en español... no llaman, la manera correcta de llamar a la persona de Estados Unidos no es americano, sino estadounidense. ¿Okay? Que en inglés no tiene mucho sentido decir United Statesian. Y americano se refiere en español al ciudadano del continente americano, cuando en inglés, hablando de Inglaterra y todos los países que hablan inglés, pues es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces eso haría... O sea, les llaman yankees, ¿no? Pero como de cura, de manera Inglaterra. descriptiva, ¿no? O sea, es como los gringos ya a los ingleses los llaman limeys, que también es una Pensé que cura. decían Brits. Limeys, güey. Es como decir, como si el equivalente a que ellos los llaman yanks, los gringos llaman a los ingleses limeys. 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 Más bien como lamies. No. Lame. No. Entonces, por ejemplo, pero fíjate, si tú vas a Canadá y oyes un canadiense y no tienes un buen oído para los acentos, porque hay canadienses y americanos o estadounidenses que tienen acentos muy muy similares, y tú llegas y lo ves y dices, eres americano, pinche canadiense se va a emputar. Are you freaking kidding me? No. Sí, porque no es, pues definitivamente no es lo mismo, ¿no? Y hace ver como si todo hasta Canadá fuera de Estados Unidos. Y de la misma manera, por ejemplo, los ingleses. I'm Canadian, eh. Gran Bretaña, por ejemplo, no todos son ingleses. Si tú llegas con un escocés y le dices que es inglés, se va a enojar. O un irlandés, o un galés, o por ejemplo, no soy inglés. Soy británico. Pendejo. I'm British. Okay, y bueno, y en muchos casos para diferenciar los llaman también norteamericanos. O pendejos. Nada, es cierto. Y total, pues al final de cuentas, es cierto, procura. América del Norte es Groenlandia, Canadá, México y Estados Unidos. Después Centroamérica, que es Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, Panamá, que es una liga, y Costa Rica. ¿Mande? Es una liga de tierra ahí nada más. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Holanda y Alemania y Bélgica lo llaman América. O US Americans, estadounidenses.
¿Ok? Y de acuerdo a las Naciones Unidas, americanos se refieren a los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es correcto? Decir América el país o América el continente, y pues el resultado corto o breve es que las dos están correctas. Fuck. Y el resultado largo es depende del idioma que hables. Fuck no. Básicamente. No. Okay, entonces al final de cuentas todo se va a reducir a que te refieras al continente americano o al país de Estados Unidos en el lenguaje que lo estés mencionando y respetes el lenguaje que hablas. He dicho, drop the mic, bitch. Ángel, ¿qué películas vienen interesantes? The Arrival. The Arrival, talk to us. Es una película muy interesante. Sale ¿cómo se llama? No sé. Amy Adams. Sale Amy Adams, okay. Jeremy Renner y otros actores. No me acuerdo bien de sus nombres. Pero se trata, no es como que una invasión alienígena. Okay. Pero es definitivamente algo está pasando con alienígenas, ¿no? O sea, empiezan a surgir como que tipo naves que llegan alrededor de la Tierra y aparentemente Amy Adams es como un tipo lingüista. Okay. Y la contratan para tratar de interpretar algún lenguaje que a lo mejor pueden llegar a hablar estos entes. Entonces, al menos por el trailer, se acaba de estrenar el trailer ayer, creo. Okay. Parece ser que tratan de averiguar o de... Pues sí, básicamente de averiguar qué es lo que quieren, pues. De acuerdo. Y Amy Adams, como que en el trailer te explican que ella cree que no están aquí para causar guerra. Okay. Pero ya hay países dispuestos a ir a guerra o a destruir las naves que llegaron, pues. Ok, ya están con todo. Sí, entonces es como que una carrera de tiempo para saber que en realidad qué están haciendo aquí. Y si la guerra si empieza, si va a ser por nosotros o por ellos, pues. Entonces se ve cura, es como le llaman science fiction thinking movie. O sea, sí es una película de ciencia ficción, pero con un poquito de más trabajo detrás. O sea, no es nada más una ciencia ficción así nada más, sino sí, que llegan los aliens y hay que una mitología destruirlos y la chingada. O sea, fuerte. Esto es así como que es como tipo Close Encounters of the Third Kind, pues, que están así como que encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo. Ajá, es una película de Steven Spielberg, como de los 80, 81, 82, creo que por ahí. Sí. Y esa película, por ejemplo, es algo similar a esta, nada más que un poquito más light. Pues, ¿esta? No, la anterior. La de Steven Spielberg. Ajá. Okay. Digo más light porque al final del día la película tiene un final muy feliz, ¿no? Okay. Entonces, esta película sí está como que al parecer va a estar como que no sabes qué es lo que puede llegar a pasar. Puede que sí se arme una guerra o puede que se hagan las paces, pues. Sí, pueden pasar. Pero se ve muy, muy intensa la movie. De películas que vienen, por ejemplo, ahorita este viernes se estrena por fin en Estados Unidos la película de Ben-Hur, que es un remake de una novela de Lew Wallace de 1880 que se llama Ben-Hur, una historia de Cristo. De hecho, es una historia alterna en Roma, donde Ben-Hur, que era un gladiador, tiene un encuentro con Jesucristo en algún punto, y esa historia, esa mitología también se maneja. No la mitología de que Jesús no haya existido, para nada estoy ni siquiera diciendo semejante cosa. La mitología es la mitología detrás de la historia de Ben-Hur. Sí. Y hablan como de que Jesús lo ayudó a poder superar, completar su viaje. Su viaje, digámoslo así, que le dio para adelante su aventura a la historia. La película de Ben-Hur se estrena 19 de agosto aquí en cines en Estados Unidos. Escuché reviews de la movie, he escuchado reviews muy o reseñas muy mezcladas. Claro. Porque sí tiene buen talento actoral. ¿Sí? Dicen que los actores, pues relativamente, al menos los dos principales, ¿sí?, que es Ben-Hur y el Toby Kebbell, que es que el actor de Ben-Hur nunca lo he visto, ni siquiera sé cómo se llama. Sí, ok. Pero sí sé quién es Toby Kebbell, es el rock and roller. Rock and roller, exacto. Dicen que la actuación de los dos está muy, muy bien. Y que la película como que al
partir del segundo acto empieza como que a agarrar mucha fuerza. Fíjate, porque los críticos está de la mitad para abajo, entre el 50% y el 30%. En general, ¿no? En tomatazos, en Rotten Tomatoes tiene el 30% nada más. Parte de las estrellas bueno, de los actores que están en la película, pues es Jack Houston, Toby Kebbell, Rodrigo Santoro, está Morgan Freeman, está Gal Gadot. ¿Por qué sale Gal Gadot? Está Gal Gadot en la película, no sé. Gal Gadot. Pero la película se está tratando de manejar de una manera épica, pero tiene siempre la sombra, no nada más de la novela, sino de la película épica de 1959, estelarizada por el señor Charlton Heston. Okay. Bueno, esa es una de las películas. Dirty apes. Damn you to hell. You did it. Después otra. ¿Tienes alguna otra película? Tengo un par más que quiero mencionar. Otra película va a salir también la de... a ver. Bueno, este viernes también se estrena la película Imperium, estelarizada por el señor Daniel Radcliffe, también coestelarizada por la señora Toni Collette. Okay, que habla de Daniel Radcliffe, lleva el papel de un agente de la FBI que es idealista, que trata de meterse con un grupo terrorista y tratar de derrocarlos y demás. Y pues en la historia pues se mete, entre otras cosas, a darse cuenta que existen unos racistas que hablan de la supremacía del hombre blanco y demás, y se enfrenta a una bola de hechos. Es una película policíaca, de misterio, asesinatos y demás. ¿Es comedia negra o totalmente recomendable? Drama. Okay. Ok, entonces recomendable, échensela, aviéntensela. Creo que ahorita en el cine también está Ghostbusters, se acaba de estrenar aquí en Tijuana. Sí, así es. Dicen muchos que los críticos fueron suaves con la película. Ah, sí, porque la película, he escuchado comentarios también muy encontrados de esa movie. Muy, muy encontrados. Muchos están diciendo que en realidad no le dieron una calificación mala por tener miedo de que vayan a tener una reacción de que ¿por represalias? son anti-feministas o anti-mujeres o anti no sé qué madres. Pues es lo que es, ¿no? ¿Qué? O sea, si es mala, es mala. Sí, pero ese es el punto de que muchos dicen que no quisieron darle la calificación mala por miedo a que pensaran que es porque son mujeres las Ghostbusters. Fíjate nada más. En Rotten Tomatoes tiene 73%, y en Metacritic tiene 60%, en IMDb tiene 5.5 de 10. Entonces también está muy encontrado. Lo que he escuchado es de que todo el mundo estaba esperando algo muy malo y que al final de cuentas no es tan mala la película. Es lo que he escuchado. Pero lo que yo he escuchado... Y reiniciaron la franquicia básicamente. Pero lo que yo he escuchado es de que está peor que Suicide Squad. Dios de mi vida. Y eso es mucho decir. ¿Quién sabe? Digo, son de esas películas que la verdad, yo fui a ver Suicide Squad porque encontré demasiadas cosas. Vi lo que comentaste en algún punto, que decías que fue un éxito en taquilla, pero fue un rotundo fracaso en las críticas. Como en el caso de las otras películas, de las últimas 2 películas que ha sacado DC, ¿no? Porque DC está haciendo ahorita un pequeño imperio con unas cuantas películas. Sí. Entonces, al final de cuentas, hay que verlas, pues. Sí, o sea, emitir una opinión propia, ¿no? No soy muy fanático yo de repente de ciertas películas de superhéroes, pero con esas películas en particular no me quise quedar con las ganas. Entonces, vamos a ver. Y quiero mencionar una otra, que es la película de War Dogs, que está estelarizada por una mezcla muy interesante. Jonah Hill y ¿cómo se llama? El tipo Miles Teller. Y Miles Teller, exactamente. Sí, se estrena en un par de días también. Esta película es una comedia oscura completamente basada en hechos reales. Reales, gracias. Muy bien. Es que estamos tan así que termino tus frases. No, pendejo, no me dejes hablar. Estamos tan conectados. Total que estos tipos, entre otras cosas, pues lo que hacen, o principalmente, es que son venden armas. Venden armas, exactamente. Y les logran obtener un contrato de ¿cuánto?
de $1 trillón. No, $300 millones para proporcionarle armas a la milicia afgana. Órale. Entonces imagínate todo lo que eso desata. Y de hecho el Jonah Hill engordó más para ese papel, ¿no? Pues está gordito. Pero Jonah Hill sube y baja cada rato. No, sí, ¿Ya viste cómo salió en 21 Jump Street? Estaba bien demacrado. Bien flaco. Y después cuando lo vimos en Moneyball estaba gordo otra vez. O sea, quién sabe si el hombre tenga algún problema o realmente lo hace por los papeles. Pero sí. Y en Lobo de Wall Street también estaba bien gordo. Entonces todo eso. Es que dicen que el vato tiene un McDonald's en su casa. Lo más seguro es que sí. Digo, si lo puede hacer. ¿Por qué no? Al final de cuentas. ¿Alguna otra película, Ángel? Ahorita que se me venga a la mente, no, pues en los próximos meses se van a estrenar varias películas pues, taquilleras. Viene el mes de octubre también. En 2 meses ya vamos a ver más películas de terror. Vienen muchas interesantes que quiero ver cómo se van a desarrollar. A ver qué onda. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido el episodio número 26 del Bropian Show. No nos queremos despedir sin antes agradecerles su apoyo constante, su achiquen constante, todos los saludos que nos mandan por Facebook. Por favor, con toda confianza, acérquense a nuestras redes sociales en facebook.com/Bropian, también en Spreaker.com, Spreaker.com, y ahí le ponen hashtag Bropian. También tenemos nuestro canal de YouTube donde están ya todos nuestros episodios en vivo y en directo para que ustedes los escuchen. Búsquenlo como The Bropian Show. Búsquenlo como The Bropian Show. También en tus redes sociales, Ángel, ¿cuál es tu usuario de Twitter? @AngelBrofi1. Y también, ¿cuál es tu usuario de Instagram? Ángel_Brofi. Y también platícanos un poquito acerca de tu canal de YouTube, Ángel. Mi canal de YouTube se llama Brofi Time. Brofi Time. Brofi Time. Ahí hago mis reseñas personales de películas, donde no tengo que compartir mi opinión con este idiota que está aquí. Nah, no es cierto. Sí, está bien, está perfecto, pero un día me voy a meter. Dale madre. Entonces, también hago... hice la reacción de un trailer. A lo mejor, si hay trailers que me llaman la atención a reaccionar, lo voy a hacer más seguido, y pues estén pendientes porque voy a estar subiendo bastante contenido ahí, entonces apóyenme en Brofi Time. Se meten a youtube.com y buscan Brofi Time. Brofi Time, BROPHY Time. Ahí está mi compañero. También en Facebook, y pues también podemos encontrarlo como #BrofiTime. #BrofiTime en Facebook. También visítenme en mi usuario de Twitter, @RuthCamberos. El dato curioso de la semana dice que la mayoría de las tazas de baño en Hong Kong, cuando le bajas al agua, el agua está hecha de sudor para conservar la tanta falta de agua que existe en Hong Kong. ¿Qué? Sí, le bajan. ¿Pero de dónde sacan tienen ahí a...? Tienen manera de recopilarla. Pero resulta ser que no tienen muchas fuentes de agua natural. ¿Qué pedo, güey? Exacto, en Hong Kong. Muchas gracias. Este ha sido el episodio número 26 del Bropian Show. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos hasta la próxima. Bye. De ahí viene, güey. Ay, no. Sí, de veras. Fuck that. De veras, güey. ¿En serio? De veras. ¿Neta? Claro que no. ¿Cómo crees, cabrón?